¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Gilles Deleuze. Deleuze es un filósofo francés del siglo XX conocido por su enfoque innovador, original. Nació en Francia en 1925 y murió en 1995. Vivió hasta los 70 años. Su filosofía se puede decir que se centra en la diferencia, la multiplicidad y el devenir, alejándose de las tradiciones filosóficas que priorizan la identidad y la unidad. En definitiva, él no está de acuerdo, por ejemplo, con el dualismo platónico, con el mundo de las ideas de Platón tampoco, y desde esa perspectiva pues rechaza que haya una filosofía ya establecida, inmóvil, que no se pueda modificar, cambiar y transformar. En este sentido, pues está en desacuerdo con una unificación de la filosofía, con cualquier tipo de dogmatismo a nivel filosófico, etc. Y lo que prioriza es precisamente la diversidad, el cambio, la transformación en cuanto a los conceptos. Y la realidad es que considera que la función de la filosofía es crear conceptos nuevos, originales, que sirvan para progresar en el ámbito filosófico, en el sentido de que la existencia es cambiante, es dinámica. En ese sentido hay que decir que su filosofía está muy influida sobre todo por el vitalismo de Nietzsche y también por Bergson y por otros filósofos. En ese sentido también está influenciado, por ejemplo, por Michel Foucault. En cuanto a pues, uno de sus conceptos principales, que es diferencia y repetición, pues él considera, Deleuze, que la diferencia no surge o no debe ser entendida como la variación de lo mismo, sino como algo fundamentalmente creativo y nuevo. Eso en cuanto a la diferencia, insisto. Y en relación con la repetición, para Deleuze no es la simple reproducción de lo mismo, sino que cada repetición introduce diferencias, cambios, matices, diversidad. Por lo tanto, estos conceptos de diferencia y repetición son importantísimos en su filosofía. De hecho, uno de sus libros más importantes es Diferencia y repetición. En cuanto a otro concepto que utiliza, y otra clave para entender la filosofía deleuziana, es el de rizoma. El rizoma es la estructura que no tiene un centro fijo, donde cualquier punto puede conectarse con cualquier otro, y en ese sentido pues supone una innovación respecto a planteamientos de la filosofía tradicional. En relación con la idea de devenir, para Deleuze no es un proceso de llegar a ser algo, sino un proceso continuo de transformación. Por lo tanto, Deleuze rechaza de una manera indudable las esencias fijas y pone su énfasis en la creatividad y en la novedad. Y él mismo es un ejemplo en su filosofía, pues porque desarrolla nuevos conceptos con una gran erudición, con una gran finura de análisis, y en ese sentido pues crea pues, desarrollos filosóficos realmente extraordinarios. También se puede decir que su filosofía no es una filosofía estática, sino lo contrario, es una filosofía nómada, cambiante, dinámica. Es una filosofía nómada pues porque en lugar de adherirse a un sistema filosófico fijo, Deleuze propone una filosofía que se mueve y cambia, que explora nuevos territorios y crea nuevos conceptos. En ese sentido, pues yo lo asimilaría un poco, por ejemplo, a la música de Bach, en cierto sentido al menos, ya que Bach fue un músico prodigioso que hizo variaciones bellísimas y profundísimas, y en este sentido Deleuze no es que haga solo variaciones de conceptos ya existentes, sino que con esas variaciones crea nuevos conceptos también, porque matiza tantísimo muchos conceptos clásicos de la filosofía que al final produce otros nuevos conceptos también, podríamos decir. En ese sentido, se asimila de cierta manera al deconstruccionismo de Derrida, en cierto sentido. Y, por lo menos desde mi perspectiva, pues hace algo parecido a lo que realiza Derrida con su deconstrucción, pero para crear otros nuevos conceptos nuevos. En cuanto a la crítica del representacionismo en filosofía, de que los conceptos son representaciones, etc., pues hay una evidente crítica de la representación en la filosofía de Deleuze, ya que busca entender el mundo a través de conceptos fijos y estables, y eso es lo que cambia con la filosofía deleuziana, porque en lugar de esto, que es lo que siempre se ha hecho en filosofía en general, en su lugar propone Deleuze
una filosofía de la inmanencia. La inmanencia aquí se va en contra de la trascendencia asociado a lo divino, a lo relacionado con el mundo sobrenatural o el mundo religioso, y por lo tanto esta filosofía de la inmanencia de Deleuze, insisto, es donde los conceptos son herramientas para la creación y la experimentación de nuevos sentidos, de nuevos términos, sobre todo de nuevos conceptos, para ser más exactos. En ese sentido, está en contra de una filosofía representacionista, podríamos decir. Por otra parte, pues hay que decir también que en cuanto a las influencias existentes en la filosofía de Deleuze, pues está claro que, como ya dije también en este vídeo, que está influenciado por la filosofía vitalista de Nietzsche, por también el pensamiento spinozista, en relación pues, con el panteísmo y con otras cuestiones que plantea Spinoza en cuanto a la ética, la política, en ciertos aspectos por lo menos, y también le influye mucho Bersón y pues colaboró el propio Deleuze especialmente con Félix Guattari en obras como El Antiedipo y Mil Mesetas. Además, tanto Guattari como Deleuze desarrollaron una crítica radical del psicoanálisis y propusieron nuevas formas de pensar sobre la subjetividad y la sociedad. En ese sentido, se puede afirmar que el legado de Deleuze es visto como un legado realmente muy amplio, muy extenso, y pues también se puede decir que influyó y sigue influyendo en una amplia gama de disciplinas. Ha influido en la música, en la pintura, en la escritura de novelas y de otras obras literarias, de poesía, etc. Y en ese sentido su pensamiento sigue siendo muy utilizado y, como dice Deleuze, la filosofía consiste siempre en inventar conceptos y nadie puede hacerlo en su lugar. Por lo tanto, cualquier polémica sobre la supuesta muerte de la filosofía para Deleuze no tiene ningún sentido, ninguna lógica, ninguna razón de ser, podríamos decir. Y también está convencido Deleuze de que la filosofía es todo lo que somos y no podemos no serlo. No podemos no ser filósofos, porque aunque no queramos, simplemente criticar la filosofía ya es ejercer la filosofía. En ese sentido, su pensamiento a veces pues, parece paradójico y está en relación también con otros modos de entender la filosofía, como por ejemplo el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y cualquier otro materialismo ateo, también coincidiría en muchas cuestiones en cuanto a una similitud de pensamiento de forma general y, por supuesto, para Deleuze todo está conectado en la filosofía. Podemos decir que realmente de lo que se trata es de potenciar la creatividad filosófica, de desarrollar reflexiones nuevas, originales, porque eso hace crecer el acervo filosófico y sobre todo porque eso forma parte de lo que es la práctica real de la filosofía y eso no puede olvidarse nunca. En consecuencia, como se puede observar, pues realmente los planteamientos de Deleuze son muy ambiciosos en ese sentido en cuanto al desarrollo de la filosofía en la modernidad durante el siglo XX, no hay que olvidar que murió en 1995 y él considera que la diferencia está sometida a las exigencias también de la representación, pero de la forma que la entiende el propio Deleuze, sin caer en el representacionismo a ultranza propio de la filosofía tradicional. A partir de ahora lo que haré será comentar pues, algunas cuestiones del libro Diferencia y repetición de Gilles Deleuze, sin pretensión de exhaustividad, y comenzaré por fundamentalmente el prefacio, que realmente también es muy interesante. Hay que decir que la forma de escribir de Deleuze, exceptuando probablemente el prefacio, pero en general escribe de una forma, pues diríamos, muy densa, con todo el contenido muy matizado, muy bien desarrollado, pero voy a comenzar por comentar pues dos párrafos de su prefacio. El primero, en el inicio, en el que dice: las debilidades de un libro son a menudo la contrapartida de intenciones vacías que no se han sabido cumplir. Realmente es muy difícil desarrollar en un libro todas las intenciones de una manera minuciosa y a la vez exhaustiva. Por lo tanto, eso es algo que suele suceder prácticamente en todos los libros. Lo que sucede es que hay libros
que son más sistemáticos, otros son menos sistemáticos, unos desarrollan más todo lo que plantea el índice, otros lo desarrollan con menos extensión, etcétera, pero eso entra dentro de lo habitual en cualquier tratado o ensayo filosófico. Y sigue escribiendo el propio Deleuze. En tal sentido, una declaración de intenciones es prueba de una real modestia con respecto al libro ideal. Efectivamente, el propio autor, el propio filósofo, considera que realmente esa declaración de intenciones se la debe a los propios lectores, aunque luego, a lo largo del libro, pueda desarrollar con más o menos extensión cada una de esas intenciones que están ya explicitadas al principio. Y luego sigue diciendo Deleuze, suele afirmarse que los prefacios no solo deben ser leídos al final, a la inversa, sigue escribiendo, las conclusiones deben ser leídas al comienzo. Esto es válido para nuestro libro, en el que la conclusión podría volver inútil la lectura del resto. Yo considero que no lo vuelve inútil porque hay muchos desarrollos previos en su propio libro, Diferencia y Repetición, en los que matiza muchísimas cuestiones con una rigurosidad y una profundidad extraordinarias, y eso demuestra el genio filosófico también del propio Deleuze, su capacidad analítica, que es realmente asombrosa, maravillosa, y eso forma parte también de lo necesario para entender mejor su pensamiento, su filosofía, etc. Por tanto, y ahora me voy a ceñir a otro párrafo del propio libro en el que dice Deleuze lo siguiente, o escribe: un libro de filosofía debe ser, por un lado, una especie muy particular de novela policial y por otro, una suerte de ciencia ficción. Efectivamente, de hecho, existe lo que se llama la novela filosófica y al final la filosofía es como ejercer una especie de detective de los conceptos, de las ideas, de los términos, de las elocuciones, de lo expresado, de lo que está explícito y de lo que está implícito, por lo tanto es como una labor casi policial, podríamos decir. Y escribe también Deleuze, con novela policial queremos decir que los conceptos deben intervenir con una zona de presencia para resolver una situación local. Ellos mismos cambian con los problemas. En definitiva, para Deleuze los conceptos tienen que adaptarse a nuevas problemáticas y de esa manera pueden surgir otros nuevos conceptos complementarios y conceptos de conceptos, podríamos decir, y eso es algo perfectamente entendible que tenga que suceder de esa manera. Y sigue escribiendo también, tienen esferas de influencia donde actúan, lo veremos en relación con dramas y por intermedio de una cierta crueldad, deben poseer entre sí, dice, una coherencia, pero esta coherencia no debe provenir de ellos, deben recibirla desde otra parte. También, por supuesto, Deleuze hace alusiones al empirismo, a las pruebas de la realidad, a los hechos, a lo fáctico de la realidad, que es crucial también en el ámbito de la filosofía, porque él, diríamos, hace distintas interpretaciones de lo que es el empirismo, porque por una parte considera que lo empírico es una especie de misticismo del concepto, porque está en relación directa con la experiencia e influye en el concepto, y por otra parte es, diríamos, matematismo, porque podemos decir que interpreta el concepto desde claves matematizantes o de claves científicas, que tienen un aspecto matemático también. En ese sentido, realmente, como él reconoce, desde el empirismo, los conceptos son las cosas mismas, podríamos decir. Esto estaría en desacuerdo, lógicamente, con el idealismo platónico o el idealismo pitagórico o el espiritualismo pitagórico, podríamos decir también. Y, en definitiva, esto lo matiza él en el mismo prefacio. Por ejemplo, como se puede observar, la capacidad de analizar la realidad y los conceptos filosóficos es prodigiosa por parte del propio Deleuze. Esto es indudable. Y también quiero comentar algunas cuestiones, algunos párrafos sobre la introducción, donde habla de repetición y diferencia, en los que dice Deleuze lo siguiente: la repetición no es la generalidad, la repetición debe distinguirse de la generalidad de varias maneras, dice él. Toda fórmula que implique su confusión resulta enojosa.
Así, cuando decimos que dos cosas se parecen como dos gotas de agua, o cuando damos idéntico sentido a no hay ciencia más que de lo general y no hay ciencia más que de lo que se repite, existe una diferencia de naturaleza entre la repetición y la semejanza, una diferencia incluso extrema. De hecho, lo que se repite también admite variaciones, admite cambios y transformaciones. Por lo tanto, diríamos que a través del análisis semántico de los términos, de los conceptos, aparecen las diferencias dentro también de las repeticiones. Por otra parte, también habla de la repetición como conducta, el propio Deleuze, y como, podemos decir, punto de vista que concierne a una singularidad no intercambiable, insustituible. Efectivamente, la singularidad de cada persona es algo que se repite en determinadas conductas, pero que es diferente en sí mismo de las conductas de otras personas y, por supuesto, incluso entre dos gemelos, pues los dos son diferentes, aunque tengan una similitud física enorme, y todo eso también forma parte del propio ciclo de la vida, que es repetitiva y a la vez diferente, porque nada se repite de forma igual. En definitiva, pues él realiza muchísimos análisis en este sentido, estos conceptos y de otros muchísimos, en el libro y en general en su filosofía, y no me voy a extender mucho más en esto porque yo creo que lo mejor es que cada persona lea, cada lector lea el libro, por ejemplo, Repetición y Diferencia y sus restantes obras. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.